Con afternoon. Buenos días y buenas noches a todos. Gracias por unirse a este seminario web de la OMC APWIN sobre la gripe estacional y la prevención y el control, perspectivas nacionales y regionales. Les damos la bienvenida a todos, particularmente aquellos de ustedes que se unen desde lejos o tarde o temprano para los nuevos en aparecer. Esta es la red de información sobre epidemias de la OMC para la ciencia y traducción de conocimientos en situaciones de emergencia. Con estos seminarios web del EPI y asociados en los resúmenes, nuestro objetivo es traducir la ciencia en accesible, formas comprensibles y relevantes de obtener pruebas, acciones y decisiones informadas en materia de preparación y respuesta ante emergencias. Hoy, tenemos un gran panel para hablar sobre nuestro tema. Nuestros ponentes son la doctora María Banker-Cove, director interino del Departamento de Preparación para Epidemias y Pandemias y la Prevención en la Organización Mundial de la Salud, doctora Nizar Maswadi, director del EPI del Ministerio de Salud de Jordania, doctora Joshua Matt, asesor técnico del Departamento de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias en WHO, señor Francisco Nogueira, consultor del Programa Especial de Inmunización Integral de la Panamericana Organización, señora Shoshana Goldin, oficial técnica del Departamento de Epidemias y Pandemias, Preparación y Prevención, WHO, profesor Hitachi Yoshitani, profesor del Departamento de Virología de Tohoku, Universidad de Japón, y nuestro moderador de hoy es el doctor Gina Saman, jefa de unidad de la Plataforma Mundial de Preparación para Pandemias. Formulario dentro de la Organización de Trabajo. Un poco de limpieza. Este seminario web se emitirá en directo en el canal EPI de YouTube. Se graba el seminario web y, después, la grabación estará disponible en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube. En francés, español, portugués, la dirección aparecerá en la tabla que he incluido en la petición y está disponible hoy. Ruso y árabe. Vaya a la interpretación del icono mundial para acceder y seleccionar el idioma. Los invitamos a todos a publicar su nombre, ubicación y organización en la caja de chat. Nos encantará saber de dónde viene. Añada cualquier pregunta que tenga al apartado de preguntas y respuestas, no en el chat, para que podamos rastrearlos más fácilmente. Así que sin más cacería, daré la palabra a María Banker-Cove para dar la bienvenida a este seminario web sobre propiedad intelectual. Gracias. Agnes y hola a todos. Así que soy María Banker-Cove, aquí sentada en Ginebra, en la Organización Mundial de la Salud. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en este importante seminario web sobre la victoria del EPI, sobre la prevención y el control de la gripe estacional. Así que hoy tenemos un increíble grupo de expertos y panelistas para hablar sobre esto, cosa a la que llegaremos muy rápido. Pero realmente queremos destacar el valor de la prevención y el control de la gripe para la epidemia, y preparación para una pandemia. Gripe estacional. Tengo 3 llaves. Mensajes clave que sé que todos los oradores de hoy reforzarán. La prevención y el control de la gripe estacional incluyen el uso de todas las herramientas disponibles. Esto incluye las vacunas, pero también incluye antivirales y otros tratamientos y medidas sociales y de salud pública que previenen las infecciones. Reducir la morbilidad y la mortalidad, como están actualmente los países del hemisferio norte. En sus meses más fríos de otoño e invierno, veremos brotes de gripe estacional. Y este es un buen momento para reflexionar sobre la gripe estacional nacional. Programas de prevención y control. ¿Qué funciona bien? ¿Qué no? Lo que hay que fortalecer y para los que están en el hemisferio sur. Es muy útil tener en cuenta la temporada de gripe de 2023 para. Prepárese para la próxima temporada en 2024. Países de ingresos altos y países de ingresos bajos. Segundo punto principal, la vacuna contra la gripe estacional ocupa un lugar destacado en la agenda de muchos países. Y esto es importante por varios motivos. En primer lugar, la prevención. Tenemos que proteger a las personas que corren el riesgo de contraer infecciones graves, como las personas mayores, adultos. Tenemos que considerar la vacunación como una gestión de la respuesta, así que una mejor gestión de los brotes. ¿Qué podemos esperar ver todos los años? Y preparación para asegurarnos de que nuestros sistemas están organizados y listos para funcionar. Deberíamos enfrentarnos a un virus pandémico. WHO. Es la Agenda de Inmunización 2030 destaca la importancia de que los países refuercen las políticas de inmunización y prestación de servicios durante toda la vida para garantizar el acceso a las vacunas que salvan vidas, a los niños, población adolescente y adulta, como hemos aprendido tanto en el pasado. Las temporadas de gripe, así como durante la pandemia de COVID-19 y la COVID-19 vacunas, así como la vacuna contra la gripe, es muy importante para prevenir las infecciones y prevenir enfermedades graves y muertes, sobre todo, y especialmente entre nuestras personas de mayor riesgo que son trabajadores de la salud, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Me detendré ahí. Pero gracias a todos los panelistas que intervienen hoy. Es un placer verlo en la pantalla y seguir trabajando con usted durante muchos años. Y creo que lo que pasa es que le paso
Gina, en sus manos, Gina. Gracias, María, y bienvenidos, colegas. Y gracias por sus maravillosos comentarios. Como dijo María, colegas, aquí tenemos la oportunidad de aprender de las lecciones. Miremos hacia el futuro. Vamos a empezar con unas diapositivas de nuestros estimados colegas de la llamada de hoy para preparar el terreno. Y luego tendremos una mesa redonda y daremos la bienvenida a sus preguntas. Así que lo primero es organizar un evento para nuestro querido doctor. Joshua Matt en la presentación. Josh, por favor. Sobre la estrategia mundial contra la gripe, las medidas de prevención y control. Preparó el escenario para nosotros. Claro. Gracias, Gina. Gracias, María. Y hola a todos. Soy Joshua Matt. Voy a hablarle un poco sobre la estrategia mundial contra la gripe lanzada en 2019. Y es el marco para el que todo el trabajo y la preparación importantes del que vamos a enterarnos hoy se ajusta desde la perspectiva de la OMS. ¿Por qué tenemos una estrategia mundial contra la gripe? Porque hay una carga importante de gripe estacional cada uno, todos los años. Y existe un importante riesgo de pandemia asociado a la gripe cada año después. Promedio. La gripe estacional produce unos 1.000 millones de casos de gripe al año. Enfermedad en todo el mundo. Con de 3 a 5 millones en casos graves y hasta 600 y. Cada año se producen 700.000 muertes respiratorias relacionadas con la gripe a causa de una enfermedad aguda. De hecho, eso es una especie de subestimación, porque la gripe, como la COVID, tiene un impacto más allá. Enfermedad respiratoria. Y esto es solo la carga respiratoria. Si quiere, como he mencionado, la gripe también tiene potencial pandémico. Su embalse natural se encuentra dentro de aves acuáticas salvajes. Y los virus de la gripe se contagian a las aves de corral domésticas, poblaciones de animales domésticos y, en ocasiones, humanos, que tienen poca o ninguna inmunidad a estos nuevos virus. Estos virus, si son capaces entonces de transmitirse entre humanos, puede provocar pandemias. Ha habido pandemias en el pasado durante el último siglo. Y habrá pandemias de gripe en el futuro. De hecho, cada gripe estacional, un virus que circula ahora, comenzó su andadura en este mundo a causa de una pandemia. Y luego se adaptó gradualmente a circulación humana. Así que el futuro de las pandemias es seguro. Diapositiva siguiente. Por favor. Así que la gripe es un ejemplo importante de cómo necesitamos desarrollar la capacidad para prepararse para una pandemia y también para prevenir una importante carga anual. La gripe circula y afecta a todos los países cada año. Y los programas de prevención y control de la gripe estacional son esenciales para la preparación ante una pandemia. Eso significa la vigilancia que realizamos en el laboratorio y la epidemiología, las medidas de prevención y control que implementamos, medidas sanitarias y sociales, contramedidas médicas, como vacunas y antivirales, y públicas, mecanismos de respuesta que utilizamos para los brotes en personas vulnerables, poblaciones cada año en las investigaciones que llevamos a cabo. Se toman y se implementan estas medidas de control y vigilancia todos y cada uno de los años para mitigar el impacto de la gripe en nuestras poblaciones, para reducir la morbilidad y la mortalidad. Y cuando lo hagamos, nos estamos preparando para los mismos tipos de respuestas que hay que ampliar durante las pandemias. Eso es lo que hace que la preparación para la gripe estacional y la preparación para una pandemia estén tan estrechamente relacionadas. Por este motivo, la capacidad para la gripe es una capacidad central aérea para las enfermedades infecciosas emergentes y gran parte del trabajo en el IHR se basa en construir, basándose en esta preparación estacional para una pandemia. Diapositiva siguiente. Así que la estrategia mundial contra la gripe tiene 2 resultados de muy alto nivel para crear mejores herramientas globales y crear capacidades nacionales más sólidas. Diapositiva siguiente. Si piensa en mejores herramientas globales, queremos promover la investigación y la innovación para abordar las necesidades insatisfechas. Gran parte de la atención se centra en la WHO. Y con sus socios están mejorando las vacunas. ¿Cuáles son nuestras mejores medidas de prevención para la gripe en la actualidad y están mejorando? Esas vacunas. Vacunas nuevas y universales mejoradas para crear una inmunidad más amplia, inmunidad más duradera, y disponer de una tecnología más rápida y mejorada para cumplir con los plazos oportunos del desarrollo de la vacuna y la puntualidad de la publicación. Lo que es más importante, en WHO, tenemos que asegurarnos de que todos accedan a estas tecnologías mejoradas de manera equitativa por parte de todas las personas y lugares de la población del mundo. Población, terapias más eficaces, antivirales. Los inmunomoduladores y otros fármacos deben estar ampliamente disponibles para quienes los necesiten, y no solo los que están en países de ingresos más altos.
Tiene que haber una mejor comprensión del virus y la respuesta del huésped. Mejores métodos de detección. Nuestros diagnósticos y estrategias de vigilancia forman parte de un mundo mejor. Herramientas. Tenemos que mejorar estas herramientas, pero también tenemos que optimizar el uso actual de las herramientas. Nuestras vacunas actuales siguen siendo una prevención importante y eficaz. Medida. Y tenemos que optimizar su uso a nivel mundial incluso cuando lleguen vacunas mejoradas en el futuro. Salir. Y lo mismo es que tenemos que aumentar el acceso equitativo a los antivirales. Y aprenda de la reciente pandemia para aplicar mejor las medidas sociales y de salud pública. También. Diapositiva siguiente. Al hacerlo, aquí es donde también tenemos que desarrollar capacidades nacionales más sólidas. Sabemos que muchos países no están preparados para una pandemia y hemos aprendido la lección de la reciente pandemia de COVID. La pandemia de gripe de 2009 también. Nuestro trabajo consiste en fortalecer las capacidades de los países en materia de gripe estacional y su preparación. Planificar y aprovechar esa columna vertebral para la gripe estacional. Por ejemplo, nuestros sistemas de vigilancia para apoyar a más detección y respuesta de patógenos respiratorios. Por lo tanto, la preparación para la gripe estacional puede tener un impacto aún mayor en la preparación para múltiples patógenos pandémicos respiratorios. Cada país tiene un programa de gripe priorizado que debe basarse en pruebas, centrado en optimizarse para adaptarse a las poblaciones más necesitadas y sus recursos, y para contribuir a la preparación y la respuesta nacionales y mundiales y a la seguridad sanitaria. Diapositiva siguiente. Así que, en serio, todo se reduce a 4 objetivos estratégicos. Estamos promoviendo la investigación y la innovación para abordar las necesidades de salud pública insatisfechas. Estamos reforzando la vigilancia mundial de la gripe, supervisión y utilización de datos, ampliar las políticas y los programas de prevención y control de la gripe estacional, para proteger a las personas vulnerables y crear un acceso equitativo y reforzar la preparación ante una pandemia y respuesta a la gripe para hacer que el mundo sea más seguro. Cuando hagamos eso, no solo estamos haciendo que el mundo sea más seguro, pero aprovechamos estas tecnologías y estas infraestructuras para prepararnos para las pandemias respiratorias en general también. Diapositiva siguiente. Así que la visión para 2030, el cronograma de esta estrategia mundial contra la gripe es alcanzar el mayor nivel posible de prevención, control y preparación para la gripe para proteger la salud de todas las personas. Hemos trabajado mucho y nos queda un largo camino por recorrer. Y creo que ahí es a donde nos llevarán muchos de los debates del resto del seminario. Gracias. Gracias, Josh, por ambientar esa escena de manera tan hermosa. Colegas, pasemos a escuchar algo más orientado a los países y las políticas. Desarrollo y evolución y actualizando Shoshana para usted. Por favor, presentación y una sesión un poco interactiva, creo. Así que le corresponde a usted. Sobre el panorama de los programas de vacunación contra la gripe y los recursos disponibles. Maravilloso. Muchas gracias, Gina. Como acaba de mencionar Josh, dentro de la estrategia mundial contra la gripe, se centra mucho en la gripe estacional. Políticas y programas de prevención y control, por supuesto, cómo contribuyen a la preparación ante una pandemia. Nos centraremos en este tema durante el resto de la presentación, empezando por una breve descripción del contexto mundial de la gripe nacional. Políticas de vacunación. Se trata de conclusiones preliminares que probablemente se actualicen en las próximas semanas y se publicará en breve. Pero el mensaje clave aquí es que las políticas de vacunación contra la gripe estacional están disponibles en todo el Banco Mundial. Clasificaciones de ingresos y que estamos viendo la prevención y el control de la gripe estacional. Programas a nivel mundial en los 6 WHO, regiones. Con eso mencionado por Gina, tenemos algunas partes interactivas del seminario web de hoy. Y nuestra primera pregunta al público es con esto. Si puede escanear el código QR y responder a la pregunta. ¿O los intérpretes? Continuaré y leeré la pregunta y las respuestas en voz alta. Primero y ante todo, la pregunta a los participantes es la vacunación contra la gripe. ¿Disponible en su país y las opciones de respuesta son sí, no y no estoy seguro? Daremos un momento para que nuestros colegas respondan. O que ya tienen más de 60 encuestados en él. Diapositiva de la encuesta y vemos un consenso muy fuerte de que, de hecho, sí, la vacuna contra la gripe estacional está disponible en
La mayoría de estos países participantes. Vale. Gracias a todos los que han respondido a esta pregunta. En breve le haremos otra pregunta con eso en mente. WHO ha elaborado una guía para los países sobre la mejor manera de implementarla. Programas de vacunación contra la gripe estacional y quién debe vacunarse contra la gripe. Hace unos 18 meses, WHO emitió nuevas recomendaciones que sustituyen a las recomendaciones anteriores. A partir de 2012, estas recomendaciones se centran realmente en las vacunas y la vacunación contra la gripe estacional. Programas. Si bien su público principal son los funcionarios nacionales de salud pública y la inmunización. Directores de programas. También es interesante para el público en general entender quién es WHO. Además, recomienda vacunarse. Los profesionales de la salud deben entender bien esos grupos objetivo para poder asegurarse de que abogan porque los pacientes adecuados reciban las vacunas, etc. Y a muchos otros grupos les ha resultado útil. Resaltaremos rápidamente parte de la información proporcionada en ese puesto. El papel ante todo. Para los países que están considerando iniciar o ampliar su programas de vacunación contra la gripe, WHO recomienda los siguientes grupos objetivo: trabajadores de la salud, personas con enfermedades crónicas, adultos mayores, que algunos países pueden constituir para estar por encima, 60 años. Otros podrían decir que a los 65 años. Eso queda a discreción del país y embarazada. Mujer. Si el país está interesado y tiene los recursos para hacerlo. ¿Quién también recomienda tener en cuenta otros tipos de grupos, como los niños? Personas que viven en entornos de alta concentración, que puede que no pueda moverse libremente. Por ejemplo, las prisiones, campos de refugiados y hogares grupales, poblaciones desfavorecidas y poblaciones indígenas. Pero, en última instancia, depende del país quien decida vacunar contra la gripe según el contexto y pruebas. Y, por supuesto, la viabilidad del programa, sobre todo los recursos disponibles para adquirir, de hecho, entregar esas vacunas. WHO recomienda la vacunación anual contra la gripe estacional antes del comienzo de esta temporada. Para nuestros colegas de guardia que podrían vivir en áreas tropicales o subtropicales, a menudo nos hacen la pregunta, ¿qué significa eso en términos de antes de la temporada de gripe? ¿Y si circula durante todo el año en estos países? WHO recomienda vacunarse antes del inicio del periodo principal de aumento de la actividad de la gripe. Así que normalmente hay oleadas de actividad gripal a lo largo del año. Los países pueden consultar sus datos de vigilancia. Como mencionó Josh anteriormente en este seminario web, para identificar cuándo es ese periodo principal y planificar la vacunación antes. Nuestra segunda pregunta al grupo es si se ha vacunado contra la gripe este año. Así que de nuevo, si escanea ese código QR, sus opciones son sí o no y le daremos unos minutos para poder responder a la pregunta. Y lo veremos a medida que lleguen las respuestas. Estamos viendo algunas fluctuaciones, pero constantemente vemos entre los participantes que es la mayoría. Sí, que tengan los participantes. De hecho, se ha vacunado contra la gripe este año. Eso ayuda a protegerlo de los graves. Gripe y también puede servir para ayudar a proteger a sus seres queridos. Al pensar en la gripe estacional, programas de vacunación, WHO ha desarrollado una serie de recursos que pueden resultar útiles para los países, pero también para sus colegas, ya sean profesionales de la salud o científicos, o los investigadores o el público en general, ya que quieren obtener más información sobre la vacunación contra la gripe estacional. El primer recurso que destacaré es un resumen de políticas del que hablaré más adelante. De nuevo, en esta presentación, se acaba de lanzar hace unos 10 días e incluye los elementos clave de una fuerte gripe estacional. Política de vacunación. Nuestro segundo recurso principal es una herramienta que ayuda a los países a entender mejor los factores conductuales y sociales de la vacunación contra la gripe que debería publicarse en el sitio web el año que viene. Más adelante en este seminario web, escucharemos a nuestros colegas de Jordania hablar sobre su experiencia con esa herramienta. Y, por último, un conjunto de recursos que podría resultar útil para cualquiera en esta llamada. Tenemos una caja de herramientas de vacunación. Incluye capacitaciones, orientación, materiales de campaña y todo tipo de recursos útiles.
Para las personas interesadas en obtener más información sobre la vacunación contra la gripe estacional y en reforzar los programas nacionales o políticas. He aquí un breve resumen del resumen de políticas que he mencionado. Estamos muy emocionados de que esto se dé a conocer. Hemos recibido muchas preguntas de colegas regionales y nacionales sobre qué es lo que hace una política y un programa de vacunación contra la gripe estacional exitosos. Así que WHO ha elaborado este resumen de política en el que se describen algunos de los componentes principales que deberían incluirse en una política de vacunación contra la gripe estacional, empezando por la motivación del país para tener el programa. Un resumen de las pruebas ya disponibles sobre la circulación de la gripe, su carga de enfermedad y su carga económica. Si está disponible a nivel nacional o información regional o mundial. Claridad sobre cómo se desarrolló esa recomendación nacional y comprensión de quiénes son los grupos objetivo y las estimaciones de esas poblaciones. Los diferentes tipos de vacunas disponibles y sus precios para que el país pueda determinar cuál usar cuando se están vacunando. Un breve resumen del lugar desde el que se suministra la vacuna, cómo se entregará, cómo se comunicará la campaña de vacunación. Y asegúrese de que los grupos objetivo correspondientes tengan la información. De hecho, tienen que ir a recibir la vacuna. Esto es muy importante y muchas veces pensamos que no es en particular. Se presta atención a la vacuna contra la gripe estacional. Pero, ¿cómo documentar e informar de que se ha vacunado? Seguir investigando, como mencionó ya anteriormente, y lo que es más importante, garantizar que haya fondos suficientes para ser un programa sostenible. Recomendamos que la política se revise cada 3 o 5 años y se actualice, según sea necesario dentro de ese resumen de políticas. También tenemos enlaces a recursos útiles, así que le animamos a que consulte ese resumen de política y a que haga clic en otros recursos que podrían ser de interés. Ya que hablamos de los programas de vacunación contra la gripe estacional, y capacidad de producción, WHO. Queríamos destacar brevemente lo que significa en términos de suministro mundial. Mira esto cada pocos años y lo que puede ver aquí en la pantalla son los lugares donde se fabrica la vacuna contra la gripe estacional. Dado que las vacunas contra la gripe estacional se fabrican, que está en 31 países de todo el mundo, principalmente en los países de altos ingresos, pero también en algunos países de ingresos medios bajos y países de ingresos medios altos. También puede ver el desglose de los diferentes tipos de vacunas, y lo que es más importante, cuál es la capacidad de producción mundial. La razón por la que esto es tan importante es que la gripe estacional. La capacidad de producción se puede convertir en producción de vacunas contra la gripe pandémica. Capacidad en caso de que surja otra pandemia. Aquí tenemos varios recursos útiles. Si quiere obtener más información en estas diapositivas, nos compartirán en línea. No dude en hacer clic en estos enlaces cuando tenga disponible el PDF de las diapositivas. Y con eso, se lo devolveré a nuestra moderadora, Gina. Gracias. Colegas de Shoshane, hemos escuchado una actualización y un resumen de política de la WHO. La consideración es, muchas gracias, Shoshane. Para esa sesión informativa y estas diapositivas estarán disponibles en línea para los compañeros que quieran acceder a algunas de esas herramientas y recursos, incluidos los que vienen ahora de cara al futuro y en la sesión para hablar con nuestros panelistas y la experiencia. Son algunos países y regiones. Pero primero escuchemos sus instantáneas. Primero, permítame dar la bienvenida al doctor Nizar, si está aquí con nosotros desde Jordania. Experiencia en Jordania. En sus manos, doctor. Espero poder oírlo para dirigirse a usted y darnos una idea de él. Nizar. Buenas tardes. Encantado de conocerlos a todos, colegas. Lo siento, porque mi voz no estará aquí porque me interpongo en mi camino. Una de las gobernaciones. En pocas palabras, solo para las actividades actuales, según el sistema de apoyo, las vacunas, ciertas vacunas contra la gripe solo para arreglarlas. La reviso cuando la vacuna empezó en Jordania, empezó a usarse a mediados de los 90. También sobre la política normal de vacunación contra la gripe estacional. Bueno, reforzar el programa del Ministerio de Salud en colaboración con el Comité Asesor Técnico Nacional de Inmunización, sector privado y otros expertos en Jordania para el desarrollo.
La primera, ya hemos desarrollado una política de vacunación contra la gripe catastrófica. Y ahora pasaremos a ser departamentos y otros tipos de logística para la póliza. También el desarrollo de políticas de, con el apoyo del cual todo se entierra, mediante la vacunación. Infección también para el último apoyo a la absorción de las vacunas. El Ministerio de Salud también llevó a cabo sesiones educativas. Para el Ministerio de Salud, trabajadores de la salud, centros de atención primaria de salud y hospitales para abordar las barreras a la vacunación contra la gripe. Cuando me eché atrás para ir a una de las partes alejadas de la capital para ver cómo la distribución de la gripe estacional también educa al público sobre la importancia de las vacunas contra la gripe antes de la temporada. Dibujar entrevistas nacionales, así que en los medios de comunicación que definen la WHO. Herramientas para entender el comportamiento y los impulsores sociales de la vacuna contra la gripe estacional, probándola en 2 centros de salud primaria. Gracias por su apoyo. Agradezco de verdad el apoyo. Este año, solo nosotros tenemos alrededor de 90,000. Ahora 400 gripes estacionales en el sector público, en el sector privado. Doctora Nizari, lamentablemente ha perdido, pondrá en la frase. Muchas gracias. Lo perdimos al final, pero volveremos a hablar con usted en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias por las aportaciones y agradezco mucho escuchar la perspectiva y la experiencia de mis colegas de Jordania. Pasemos ahora a nuestra región. Equipo en las Américas, doctora. Francesco trabaja en las Américas en un programa de vacunación contra la gripe estacional. Comparta con nosotros algunas ideas y experiencias. En sus manos, Francesco, gracias. Gina y hola, colegas. Vamos a ofrecer una breve descripción general y algunas cifras de la vacuna contra la gripe estacional en las Américas. 39 de 44 países. El 89% de la región estadounidense está vacunado actualmente contra la gripe estacional en los grupos prioritarios de la izquierda, figura que puede ver número de países por grupo prioritario. Puede ver los 39 países. El 100% está vacunado contra gripe estacional para los trabajadores de la salud. El 97% se está vacunando en Italia. El 90% en personas embarazadas y personas con ciudades comórbidas y 30 países están vacunando a los niños en el medio. Y el gráfico circular puede ver el número de países. Composición. 14 países de la región utilizan la formulación del hemisferio sur y 25 países utilizan la del norte. Formulación atmosférica, en el lado derecho. Puede ver el número de dosis distribuidas en el fondo rotatorio de la OPS para el acceso a las vacunas. El fondo rotatorio de la OPS es un instrumento regional para proporcionar vacunas a los países a precios más bajos. Y como puede ver, la demanda de dosis ha aumentado desde entonces. 2016, de aproximadamente 23 millones de dosis a más de 30 millones de dosis en 2023. Actualmente hay 32 países que utilizan el fondo rotatorio para acceder la vacuna contra la gripe estacional. Además, tenemos el presupuesto, región, eficacia de la vacuna regional. La red es la red rebelde. Esta red se creó hace 10 años, en 2013, y utiliza el sistema de vigilancia SERI Sentinel ya existe en los países y proporciona estimaciones anuales de la eficacia de la vacuna contra la gripe. Todas las estaciones en el hemisferio sur. En la actualidad,
Hay 5 países que participan en esta red. Tenemos Argentina, Brasil, Chile. Paraguay y Uruguay proporcionan datos de fecha para que obtengamos la eficacia de la vacuna. Como puede ver en el lado derecho, este es un ejemplo de las estimaciones que obtenemos de eficacia de la vacuna por tipo y subtipo. Del virus de la gripe y por grupos prioritarios. Personas mayores con comorbilidad, niños. Así que eso sería por mi parte. Gracias. Gina, le pasa a usted. ¿Qué es un conjunto de datos rico e información de calidad? Muchas gracias. Francisco. Para la perspectiva y la experiencia de los Estados Unidos también en el monitoreo de datos. Los sistemas son increíbles. Colegas, gripe. El control de la prevención de la gripe estacional se basa en múltiples herramientas y tecnologías. Como nos dijo Josh al principio de la llamada, existe la necesidad de pensar en todas las diferentes formas de prevención y herramientas de respuesta en nuestra caja de herramientas. Ahora escucharemos a nuestro colega, el profesor Hitashi Oshitani, sobre el uso de antivirales. Herramientas para la gripe en Japón. Profesor Oshitani, le pasa a usted. Gina, muchas gracias. Y buenas noches, buenos días, buenas tardes. Me llamo Hitashi Oshitani de Japón, como otros ponentes. Corea indicó que la vacunación es importante para la prevención y el control de la gripe. Pero también tenemos otra herramienta que son los antivirales y... Entonces en Japón utilizamos muchos antivirales y diferentes tipos de antivirales. Disponible y recomendado en Japón. La acción en este derecho y el decente. Pero también un diferente y también el... Vía de administración diferente o tipo de fármaco inherente e intravenoso. Y como he mencionado, los antivirales se recetan normalmente a los pacientes con gripe. En Japón, el gobierno recomienda el antivírico. Virus que tomarán las personas con mayor riesgo de contraer gripe. Las complicaciones. Pero el médico también puede recetar antivirales para... Conozca a un paciente de alto riesgo. Basado en el juicio clínico y, de hecho, en los muchos del paciente. Se ha confirmado que la gripe está tomando antivirales en Japón entonces. Probablemente estemos usando más antivirales que en cualquier otro país y antivirales. Son también los eficaces para la profilaxis y los... Se puede considerar el antivírico para la profilaxis en ciertos entornos, como un brote en un hospital o centro de cuidados prolongados. Y hay algunos importantes. Las condiciones para que los antivirales sean eficaces. El antivírico debería administrárselo lo antes posible, tras la aparición de la enfermedad. Los antivirales son básicamente más efectivos si los esos. Los medicamentos se administran 48 horas después del inicio de la enfermedad. Y también en Japón utilizamos un montón de prueba rápida de antígenos, prueba de flujo lateral para confirmar los antivirales. Para confirmar las infecciones por el virus de la gripe, la entrada. Consultorios ambulatorios y estos son los test rápidos de antígenos. Y los antivirales están cubiertos por las aseguradoras de salud. Esa es una de las razones por las que utilizamos muchos antivirales en un entorno clínico. En Japón y la Jenner. Muchas gracias, Hitachi, por la... Para los insumos y los antivirales, quédese conmigo y permítame hacerle la pregunta, Hitachi. Está claro que se usa en Japón para controlar la gripe estacional y para pacientes. Cuidado. ¿Puede reflexionar? Lleva mucho tiempo en el ámbito de la salud pública de la gripe. Ahora. ¿Cómo ve el uso de los ensayos de anticuerpos con fines de preparación y respuesta ante una pandemia? Así que en Japón y también. En los muchos otros países de altos ingresos, tenemos las reservas de antivirales, los diferentes antivirales que se prepararán para la pandemia. Y no estamos seguros, ¿qué tipo de virus causarían la próxima pandemia?
Pero la pandemia de gripe puede ocurrir en cualquier tiempo y durante la fase inicial de la pandemia. No tenemos una vacuna, la vacuna puede que no esté disponible, pero aún así, para la gripe, tenemos antivirales y algunos datos indican que ese antiviral son eficaces para reducir las graves complicaciones que la hospitalización y la muerte. Y aún necesitamos más datos. Pero por eso los antivirales siguen siendo la herramienta importante para la próxima pandemia. ¿Qué podría deberse al virus de la gripe? Sí, gracias. Eso es un consejo muy sabio y sabio. Permítame pasar ahora al doctor Nizar. Si también lo tiene, si podemos tenerlo en pantalla, doctor. Nizar, una pregunta para usted. ¿Qué pasa con todos los programas que ha mencionado? ¿Cómo ha incorporado lo aprendido de COVID-19 y pandemias pasadas? ¿Cómo ha influido eso en las actividades que realiza ahora, doctora Nizar? Volvamos al doctor Nizar. Permítame pasar a Francesc en las Américas. Una pregunta para usted. ¿Puede darnos ejemplos? Y hay realmente un impulso maravilloso a nivel mundial por parte de los países, ministerios de salud para reforzar continuamente la atención primaria de salud. ¿Puede dar ejemplos de dónde viene la gripe estacional? Las medidas y actividades de prevención y control se están implementando e integrando en la primaria. ¿Prestación de atención médica? Gracias, Gina. Básicamente, las campañas de vacunación contra la gripe estacional se llevan a cabo anualmente en los países con componentes de comunicación muy sólidos, lo que explica quiénes son la prioridad. Grupos que deberían vacunarse cuándo y dónde ir para vacunarse. En la región de Estados Unidos, usamos la Semana de Vacunación de las Américas, que normalmente tiene lugar a finales de abril de cada año como inicio. Evento para la campaña de vacunación contra la gripe estacional en el hemisferio sur. Como ha mencionado, la vacunación contra la gripe estacional está integrada en la región de Estados Unidos, en la mayoría de los países del programa de inmunización de rutina y normalmente se lleva a cabo en la atención primaria de salud, por ejemplo, para las personas embarazadas vacunadas. La vacunación la llevan a cabo las comadronas durante las visitas de atención prenatal. En general, cada año en la región de Estados Unidos, excluyendo Canadá y en los Estados Unidos, más de 100 millones de personas están vacunadas contra la gripe estacional. Por eso es muy importante en un programa sólido en la región estadounidense para prevenir la infección por el virus de la gripe. Gracias. Gracias por eso. Es excelente oírlo. Y como usted dice, su carácter rutinario significa que tiene que estar integrado. Demos la vuelta por un momento. Pensando en los datos y quizás en Shoshane y Josh, son preguntas para usted y realmente se basan en lo que hemos escuchado en la sesión de preguntas y respuestas. Las aportaciones recibidas de los participantes en el seminario web. ¿Tenemos una idea del número de países que tienen campañas o vacunar a sus poblaciones? Así que le corresponde a usted. Tanto es así en 2022, WHO recibió información de 126 países de que están utilizando vacunas contra la gripe estacional, ya sea en sus sectores privado o público. De hecho, eso puede ser una subnotificación porque algunos países no han rellenado el formulario de denuncia conjunta de UNICEF sobre la inmunización contra la gripe, pero esa es la información actual de la que disponemos. 126 países son maravillosos y espero ver un aumento como resumen de política. Se extiende a las regiones y equipos de la WHO, trabajando con los ministerios de salud y otros socios. Esto realmente sirve como una oportunidad para fortalecer esos programas y aumentar el número, según lo consideren relevante y prioritario otros países. Josh, una pregunta para usted. Estamos recibiendo preguntas del campo, de los participantes en torno a los antivirales, monitorización de la eficacia. Háblenos del sistema que existe para monitorear
Esos datos sobre la eficacia, claro. Hice el chat para algunas personas. Está el Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe. Es una red de sistemas de vigilancia de larga data basada en Centinela. Y lo que es más importante, la plataforma de laboratorio asociada que comparte información sobre virus y utiliza esa información para impulsar a nivel nacional y mundial decisiones para la prevención y el control de la gripe. En ella participan 126 países diferentes. Y ahora, en estos países, muchos de ellos gracias a la capacidad creada mediante la participación. Y son capaces de tener una relación perfecta entre metadatos, datos clínicos, los datos epidemiológicos y los datos de laboratorio, los resultados moleculares y los resultados de la secuenciación genética, asociado a casos de enfermedades respiratorias. Cuando eso es gripe, puede ver esos resultados y relacionarlos con sus patrones de tratamiento y los tratamientos utilizados. Pero también puede, en muchos de los laboratorios, evaluar el rendimiento de los antivirales y controlar los virus si tienen marcadores de resistencia, así como la eficacia del tratamiento. Ahora, obviamente, algunos países están mucho más capacitados para hacerlo que otros. Pero a través de esta red controlamos la eficacia del tratamiento. Entre muchos otros importantes. EPI y consideraciones virológicas. Gracias por la respuesta. Profesor Ositani, querría hacer un comentario sobre la experiencia de Japón en términos de monitoreo, controlar la susceptibilidad a los antivirales. Las preguntas que aparecen en la sesión de preguntas y respuestas. Así que tenemos un Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, que es el Centro Europeo para la Influenza, y que controlan de forma rutinaria la susceptibilidad a los antivirales. De antivirales contra las diferentes cepas de la gripe. Y entonces también tenemos la prefectura, los laboratorios de salud pública, los que están recolectándolos. Las cepas de la gripe, y entonces, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas es controlar la susceptibilidad a los antivirales. Gracias por eso. Quiero pasar a algunas preguntas sobre la aceptación y la demanda de los productos. Y creo que hemos perdido al doctor Nizar. Pero quizás Shoshane, nos enteramos de la experiencia de Jordania en la validación de las pruebas. Algunas de esas herramientas en torno a la aceptación y la demanda. ¿Quiere hacer más comentarios sobre qué son estas herramientas, qué intentan hacer y cómo pueden ayudar a los países? Absolutamente. Gracias. Así que muchísimas gracias a la doctora Nizar y los demás colegas en Jordania por el trabajo. En esta herramienta, también estamos llevando a cabo un proceso similar en Sudáfrica en la versión en inglés y en Argentina en la versión en español de esta herramienta. ¿Qué es la herramienta? Es un grupo cuantitativo y cualitativo de preguntas que se pueden hacer a las personas que pueden vacunarse contra la gripe estacional, así como a los principales responsables de la toma de decisiones del programa. Podrían ser personas clave dentro de ese centro de salud. Podrían ser los trabajadores de la salud los que estén vacunados. Podrían ser los responsables políticos entender que son las barreras y los facilitadores de la vacunación contra la gripe estacional. El objetivo es ayudar a los países a recopilar esta información, entonces, poder responder a los desafíos identificados. Maravilloso. Por lo tanto, se trata de un enfoque de encuesta. Así es, absolutamente. Se hace a través de entrevistas. Así que recopila mucha información muy útil sobre la forma en que la gripe estacional, la aceptación de la vacuna está ocurriendo. Pero también ayuda a los países a entender mucho sobre la estructura de su programa y las formas en que pueden refinar el programa de manera más integral. Brillante. Gracias por explicarlo. Doctor Nizar, veo que ha vuelto con nosotros. Una pregunta para usted. Si puede oírme, vale. Habló mucho de la educación de los trabajadores de la salud, la implementación del programa, el refinamiento de las herramientas que existen. ¿Puede decirnos cuándo piensa en esto en el contexto de la COVID-19 y los aprendizajes sobre la pandemia? Los cambios que se han producido sobre cómo influye eso. Su programa de prevención y control de la gripe estacional, por ejemplo. La experiencia de la pandemia y cómo está dando forma a su futuro. Doctor Nizar.
Puede oírme. Lo siento. Hola de nuevo. Nada para oírlo muy bien. Pero sí me pregunta por la COVID-19 y los trabajadores de la salud. Se trata de que sí, de hecho. Se trata de cómo su experiencia con la COVID está dando forma a su vacuna contra la gripe estacional. Políticas. ¿Cómo están moldeando su entorno las lecciones de la pandemia? Porque estoy en el momento. A mi manera. Lo siento. No lo hice. No se preocupe. Volveremos a hablar con usted, doctora Nizar. Déjeme ir. Gracias. ¿Tenemos más preguntas en torno a los datos? Y esto parece ser de gran interés para los colegas que asisten. Seminario web. Josh. Tal vez pueda volver a hablar con usted sobre otras áreas en las que es necesario monitorear cuidadosamente los datos. Preguntas sobre los sistemas de vigilancia. Los sitios que envían los datos. Nosotros para supervisar estas tendencias. ¿Puede contarnos qué pasa en este espacio para reforzar aún más? ¿Ese sistema de monitorización? Tiene razón. Hay que hacer muchos controles para la gripe. Tenemos que monitorizar todos los años. Creo que esto es lo que se pregunta todos los años. Para entender cuándo se producen patrones estacionales a nivel nacional, cuándo son nuestros periodos epidémicos y tenemos que controlar los virus, que están en circulación, como se ha discutido mucho en el chat. También tenemos que controlar quién corre más riesgo y quién es el más afectado por esos virus y en riesgo de tener complicaciones graves en una temporada. ¿Nuestros asegurados nacionales tienen que saber qué tan mala es esa temporada? ¿Será peor que la mayoría? Tenemos que abogar por tener más recursos preparados para esta temporada de gripe en comparación con los de la pasada. Temporadas y mucho del trabajo en los distritos y con la WHO. La temporada es los grupos afectados y el virus lo causa. Mientras hacemos todo eso, la plataforma del laboratorio tiene que estar ahí para apoyar a las redes de alerta temprana. Para las capacidades principales que también deben existir en cada país cada año. Y estas plataformas de temporada, los mecanismos para obtener y analizar las muestras y recopilar datos. Y luego, el propio laboratorio tiene que estar vinculado a las investigaciones de los brotes que se llevan a cabo en cada país cada año. Así que cuando surgen casos en la interfaz entre animales y humanos o brotes de patógenos respiratorios de origen desconocido o redes de rutina pueden ayudar al diagnóstico rápido de esos brotes para ver si está surgiendo algo nuevo. Y de nuevo, gracias. Muy útil, Francisco. De vuelta a usted. Ha mostrado un gráfico maravilloso de la proporción. El aumento de las solicitudes de dosis de vacunas por países y hasta unos 30 millones en los últimos años. ¿Puede dar más detalles a partir de ese viaje de 2016? ¿Cuáles son algunos de los factores que han llevado a ese aumento en hora? ¿Qué impulsa esa demanda? Muchas gracias, Gina. De hecho, la demanda de vacunas contra la gripe ha aumentado significativamente en los últimos años y esto probablemente se deba a que los países son más y más vacunar a más personas, ampliar los grupos prioritarios en los países, la ISO, el campo de acceso a las vacunas, a través del fondo rotatorio. Todos los países utilizan acuerdos bilaterales con los fabricantes, no los utilizan en el fondo rotatorio. Como he dicho, el fondo rotatorio proporciona acceso a las vacunas, un precio más bajo, un coste más bajo para los países. Así que refuerza la sensación de la comunidad y el americanismo para solidarizar y compartir objetivos comunes, tener acceso a la vacuna, precios asequibles para grupos prioritarios. La demanda también está vinculada a la pandemia de 2009. Los países con H1N1 se dieron cuenta de la importancia de tener una fuerte temporada. Programa de vacunación contra la gripe que realmente beneficia para mejor preparación y respuesta en caso de pandemias. Observe en la región de Estados Unidos que los países con un programa bien establecido de vacunación contra la gripe estacional respondió rápido, cada vez más rápido, y lograr una mayor cobertura de vacunación.
Más rápido que en otros países con una gripe estacional más débil. Programa. Así que, de nuevo, no es solo un beneficio para la persona. Grupos prioritarios también es para una mejor preparación ante las pandemias. Vale, gracias. Francesco y yo creemos que realmente encaja con lo que el profesor Ositani hablaba en términos del valor añadido de las diferentes herramientas de nuestra caja de herramientas para controlar de forma rutinaria. Pero entonces, por su valor añadido para la preparación y la respuesta ante una pandemia, como vimos en la pandemia de COVID, que solo en 2021 se estima que se salvaron 40 millones de vidas gracias a la vacunación. Entonces, si se lleva a cabo la vacunación de rutina, la prepandemia ayuda entonces a los países a vacunarse durante la pandemia. Usted, esto realmente es algo muy importante para continuar y, por todo el trabajo para todos ustedes, permítanme pasar a Sesane. ¿Hay alguna pregunta candente que esté viendo desde la sala? ¿Qué deberíamos abordar? Maravilloso. Muchas gracias. Veo algunas preguntas muy interesantes sobre cómo apoyar la aceptación y el aumento. Cobertura de la vacunación contra la gripe estacional. También veo algunas preguntas sobre cuál es la diferencia entre las vacunas que tienen 3 o 4 cepas y cómo deciden los países qué vacuna usar. Así que 2 preguntas. Entonces, Francesco, ¿quiere tomar la primera sobre cómo ayudar a los países? ¿Asimilar? Y me pondré en contacto con Josh el segundo para las 3 o 4 cepas de vacunas. Pasamos a Francesco. Gracias. Creo que es muy importante entender los principales factores y motivos para la vacunación en la población. La Shoshana estadounidense mencionó el mejor estudio. La encuesta trata de entender por qué la gente se niega a vacunarse en estos grupos prioritarios. Así que en la región estadounidense hay un región y hemos observado una cobertura baja en algunos grupos prioritarios. En algunas áreas, por ejemplo, vemos una gran reticencia en los trabajadores de la salud de la región del Caribe. Nuestro esfuerzo es entender realmente por qué y las principales razones para elaborar acciones. Es promover y abogar por la vacunación en esos grupos específicos, en esa región. Así que, de nuevo, creo que es importante entender realmente los motivos de la segmentación. Se acabaron las medidas para aumentar la cobertura en los grupos prioritarios. Gracias. La importancia de la participación de la comunidad. Absoluto y un diálogo bidireccional en ese proceso. Ahora, gracias, Francesca. Solo le queda a usted. Gracias por muchos años. Las vacunas contra la gripe estacional eran de naturaleza trivalente. Eso significa que tenían 3 cepas diferentes. 2 virus de la gripe A y virus de la gripe B, con el tiempo. Y con la red de vigilancia mundial en la que observábamos que había una circulación muy frecuente de 2 virus de la gripe tipo B, A, B, Victoria y AB, Yamagata, por lo tanto, una vacuna cuadrivalente. Empezaron a producirlo nuestras empresas de fabricación, incluidas 2 de gripe A, y ambas cepas de la gripe B. Ahora, ya que hemos pasado por la pandemia y hemos estado observando con nuestra vigilancia la circulación de la gripe, parece que ya no vemos la circulación de B. Yamagata. Pero aún así tenemos que asegurarnos de que nuestra vigilancia es lo mejor posible para asegurarnos absolutamente de que ha desaparecido. Y ahora las consideraciones de selección mundial de cepas son una vez al año. En el hemisferio sur y una vez al año en el hemisferio norte. Estamos analizando detenidamente los datos de vigilancia existentes y seguiremos haciendo recomendaciones sobre el papel de las vacunas cuadrivalentes frente a las trivalentes para su uso en todo el mundo. Esté atento a las recomendaciones de ese grupo. Gracias, Josh. Y demuestra absolutamente el inmenso valor de esa vigilancia y respuesta mundiales a la gripe. Problemas del sistema y cómo impulsa la coherencia es la mejor práctica científica. Así que gracias por eso, Sesane. Una pregunta más. Una pregunta sencilla sobre la administración conjunta de las vacunas contra la gripe y la COVID. ¿Qué hacen los países? Absolutamente. Así que WHO recomienda la administración conjunta de la gripe y vacunas contra la COVID-19. Si hay interés en hacerlo en el país, también existe la posibilidad de que en el futuro haya
Vacunas que incluyen proteína de coco y de gripe en la misma vacuna, en sí mismo. Así que, aunque no esté disponible ahora, los países están pensando en lo que el programa se vería si estas dos vacunas se unieran. Gracias, Shoshane. Depende de personas como Francesco y el doctor. Nizar está en los programas nacionales regionales para. Tenga esa previsión y piense con antelación en qué son los escenarios y cómo los implementamos. A su debido tiempo. Gracias, colegas. Hemos llegado al final de este debate. Gracias a los panelistas, los presentadores, por compartir su experiencia y las políticas más recientes. Volveré ahora a Agnes y del PP, equipo para cerrarnos. Gracias. Gracias, Gina. Gracias, Susana, y gracias a todos los ponentes por el fantástico debate. A medida que nos acercamos al final del tiempo asignado, terminaré dando las gracias a todos nuestros colegas de hoy en día en los que, por ejemplo, a cargo de la interpretación, la WHO. Colegas que han trabajado en este seminario web, en particular, para el equipo del EPI. Sara Supriya Barua, Priya Kumar Chandran, John Liu y el equipo Gabriela Santoso y Tim Wuhan supervisados por la doctora María Banker Cove. Por último, a todos por venir y por sus preguntas. Hemos compartido un enlace a un grupo de WhatsApp al que puede unirse si desea continuar la conversación con los demás. La grabación de este seminario web estará disponible en el EPI sitio web y en el canal AP Win de YouTube. Un resumen épico de victorias es como un set con mensajes clave sobre este tema será publicado en breve si quiere mantenerse al día sobre el futuro en los seminarios web. Grabaciones y presentaciones y el AP Win Digest suscríbase a nuestra lista de correo, pero aparecerán enlaces en el chat. Le deseamos un buen fin de año, y esperamos que se una a nosotros. Nuestros próximos seminarios web